buenos días. En primer lugar, saludos a todos y gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí en El Escorial. Gracias a Raquel, gracias a todos los que realmente organizáis esta reunión y realmente continuáis revitalizando un área básica para una sociedad científica como es el riesgo vascular, la rehabilitación cardíaca, porque es probablemente el área que nos permite una mayor transversalidad con otros profesionales, ya que el riesgo o se ve desde una perspectiva transversal o es muy difícil que una especialidad como cardiología eminentemente hospitalaria pueda organizar la prevención secundaria. Esto se hace con esa visión de transversalidad o es imposible hacer. Más que nunca ahora, sabéis que el año 20 fue la sorpresa, no tanto, de por primera vez en 30 años la mortalidad cardiovascular en España aumentó. En el año 21 acaban de salir los datos, vuelve a aumentar la mortalidad cardiovascular, también lo hace por cáncer. En cardiovascular el problema está fundamentalmente en la pérdida de la continuidad asistencial. La pérdida de la continuidad asistencial tanto en prevención primaria, los médicos de atención primaria han sido los que más han sufrido las consecuencias de esta crisis sanitaria, ya que la mitad de su tiempo la dedicaban, al menos la mitad, a una patología nueva, sin aumentar sus recursos y, por tanto, la consecuencia era que las patologías crónicas pues, no tenían tiempo de atención. Este es el resultado. Por tanto, más que nunca, y en prevención, la cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente en España, en todas partes, y más que nunca, ahora sí que tenemos una responsabilidad adicional. No vale... Bueno, todo el mundo está en la dinámica. Sabéis que no se han cubierto las plazas de médicos de familia en el MIR por primera vez. Y todo el mundo estamos un poco en una dinámica de que estamos quemados. Yo lo decía hoy a la mañana y soy un firme convencido. Bien, es cierto que yo me reconozco un privilegiado, pero en este momento yo creo que los profesionales no tenemos la oportunidad de decir que estamos quemados, porque la mayoría de los que estamos aquí somos un fruto de la medicina y de la educación pública. Por tanto, tenemos un compromiso. Ya no digamos si tenemos cargos de responsabilidad. No vale decir que estamos quemados, porque no os quepa duda, o lo hacemos los profesionales o nadie lo va a hacer. Que nadie espere que el gestor y el gerente de tu área organice la prevención secundaria o te organice un programa de rehabilitación. Que nadie espere que se lo va a hacer. Él tiene otras preocupaciones o ella tiene otras preocupaciones. Eso o lo hacemos nosotros o nadie lo va a hacer. De alguna forma, esta mesa representa ese interés de cómo organizar la prevención secundaria desde que el paciente ingresa en el hospital con un síndrome coronario agudo. Está bien poner que mi hospital hace más de 2000 angioplastias, pero eso no dice nada, porque lo que hay es que ir sí en esa orientación, también lo ponía esta mañana, cómo lo tienes organizado en tu área. La pregunta es, ¿cómo está en tu área la organización asistencial al síndrome coronario agudo y a la prevención? ¿Cómo lo tienes organizado? ¿Los ingresas tú? ¿Les das de alta tú? ¿Cuál es la transición y el posalta inmediato? ¿Cómo es la continuidad asistencial en tu área? ¿Tienes algún tipo de indicador de calidad que mides periódicamente para saber lo bien o las oportunidades de mejora que tienes y te comparas con alguien? Y esto es porque está muy bien hablar de remanentes de colesterol, que ahora está muy de moda, hablar de nuevos fármacos, pero claro, la pregunta al que hable de remanentes de colesterol es ¿cómo lo tiene en su área? O el que hable de otra cosa es, al final de la presentación, ahora, en el año 22 y en el año 23, debería haber una diapositiva de cómo está en tu área. Y debería ser obligado, de verdad que debería ser obligado, que cada uno que hable en público pusiese cómo está en su área ese tema, porque si no, el papel lo aguanta todo. Estudiar está bien, pero ¿cómo está en tu área esto? Y es de verdad lo más importante. El otro día había una reunión en el ministerio de un grupo ahí que estamos y tal, y yo al final mi única conclusión, o una de ellas es, señores, o medimos en local o asistiremos un poco a lo que está pasando. Esta es un poco una mesa que en realidad lleva esa orientación. Y ojalá, de verdad, todas llevaran esa orientación. No vale que yo os cuente aquí la historia de los lípidos. No,
cómo está en síndrome de coronario agudo en mi área después, en prevención secundaria, ¿no? En ese sentido, cómo está el contacto sanitario precoz después del alta, cómo están de optimizados el tratamiento. Todo el mundo conoce los objetivos. Es como insuficiencia cardíaca, estar todo el día repitiendo que hay una cuádruple terapia es una cosa aburridísima. Lo que sería más atractivo es cómo lo tienes tú en tu área al alta y a los 3 meses, ¿no? Pues bien, abordando la patología más prevalente, pues hoy tengo la suerte de estar aquí con Pilar, que es del servicio en el que yo estoy, del Servicio de Cardiología del Clínico de Santiago, que nos va a hablar la fase del hospital. Cómo llega el síndrome coronario agudo, cómo es la trayectoria del síndrome coronario agudo durante el hospital, qué requisitos hay que cumplir, cómo iniciar la integración de la estratificación de riesgo y la optimización terapéutica. Luego, Regina, del Hospital Universitario La Paz, pues nos va a decir cómo es esa transición de cuidados. Claro, que en el año 21 haya áreas de cardiología con más de 2 salas de hemodinámica y sin un programa de rehabilitación cardíaca, el jefe de servicio es para hacérselo ver. Es para hacérselo ver, ¿no? Por tanto, y mucha gente lo da como, bueno, es que no puede, oiga, y tiene 2 salas o 3 de hemodinámica, pone que te hace 3.000 angioplastias, en cambio no tiene un programa de rehabilitación cardíaca que es lo más coste eficaz. Debería venir alguien que lo hiciera y que lo sustituyera a usted, porque eso es absolutamente prioritario, ¿no? Y en eso Regina va a hablarnos de esto. Y luego Vicente nos va a hablar, de alguna forma, cómo es esta condición. ¿De verdad? ¿O esto lo recuperan los médicos de atención primaria? O los médicos de los hospitales, que estamos como el indio esperando que el paciente llegue. Esto o es del médico de atención primaria o no será. Y yo creo que esa es la gran... Necesitamos el liderazgo de atención primaria en cada área. Necesitamos auténticos líderes de primaria que se crean el papel que tiene su especialidad y que no estén fascinados por el hospital, sino que se crean realmente el papel que juegan. E incluso en un futuro próximo puede ser que tengamos una oportunidad, porque si un fármaco para el control del colesterol se comercializa, o es en los centros de salud, para aprovechar una visita cada 6 meses y se pueda integrar todo de ese paciente, o no será. Porque, por ejemplo, pues que nadie espere, si inclisirán que ese ejemplo pues va a ser del hospital. No. O es de los centros de salud y de los médicos de primaria y de la enfermera de primaria, que cada 6 meses en un grupo de pacientes seleccionados le inyecta el fármaco y aprovecha esa visita para ver cómo está el conjunto del paciente, o será un fracaso y una oportunidad perdida, ¿no? Por tanto, sin medicina de atención primaria no habrá medicina y seguiremos asistiendo a un poco la pérdida de salud a la que estamos asistiendo estos últimos años. Por tanto, vamos a comenzar, haremos las 3 presentaciones que me han dicho que van a ser breves, que serán como mucho de 10 minutos, y luego haremos un debate sobre oportunidades en local. Es decir, cómo lo tengo yo en mi área, mido indicadores de calidad de forma periódica que me permitan identificar oportunidades de mejora, porque esto no es para decir quién es bueno, quién es malo, es para ver, porque los médicos tenemos un gran problema, que es cuando vemos registros de España o de Europa, siempre pensamos qué mal lo hace el vecino. Siempre es la reacción habitual. ¿Cómo lo tienes tú en tu área? Yo no haría muchos registros de España, ni de Galicia, ni de Europa. Yo ahora haría registros en local que le permita a los profesionales identificar sus oportunidades de mejora. Por tanto, comenzamos. Pilar nos habla desde que el paciente se pueda diagnosticar su transición en el hospital. Sí, perdón, esta es la última de las 3 presentaciones. Bueno, pues buenos días a todos, ya voy saludando, doy las gracias sobre todo a Raquel y al resto de la asociación por habernos invitado. Y bueno, como decía el doctor Juan Ateis, se trata un poco de ver la continuidad y desde el principio hasta el final, ¿no? A mí me encargaron hablar de cómo iniciar la prevención durante la hospitalización. Aquí algunas personas pues estamos más en la hospitalización o estamos más en la actividad ambulatoria, pero lo que sí es cierto es que está todo muy ligado y además mucho depende de lo que se haga en la hospitalización. Algunas cosas sí no se aprovecha el momento que el paciente está ingresado en el hospital, a lo mejor los esfuerzos posteriores son menos productivos. Nosotros en el hospital, probablemente esto ya lo hayan visto algunos en otras ocasiones, tenemos bastante estructurados los principales procesos asistenciales ya desde hace varios años.
desde hace varios años elaboramos unos documentos de las patologías más prevalentes que periódicamente vamos actualizando y hemos ido ampliando, ¿no? Inicialmente era insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y cardiopatía isquémica, ahora hay cardiooncología, uno específico de rehabilitación, uno específico de la estenosis aórtica, bueno, algunas patologías que nos preocupan principalmente, sobre todo por su frecuencia y porque son bastante estandarizables, ¿no? Todas parten de este plan que empieza cuando el paciente llega a cardiología, cuando está en el hospital, ingresado o seguido en las consultas, y luego cómo es el seguimiento. Hablando del síndrome coronario agudo, que es un poco lo que tratamos ahora, bueno, pues habitualmente el paciente llega desde urgencias, ¿no? De una forma muy excepcional puede venir pues desde una consulta o directamente desde atención primaria, pero habitualmente llega desde urgencias, y en nuestro hospital la unidad coronaria siempre ha dependido del servicio de cardiología, con lo cual la atención al síndrome coronario agudo es total y exclusiva de cardiología. Tenemos también más o menos organizado, ¿no?, con las diferentes áreas del servicio, los diferentes profesionales que trabajamos, pues esta vía del paciente, ¿no?, con la estrategia o la máxima de resolver los problemas de salud en el nivel asistencial adecuado. A día de hoy, el síndrome coronario agudo en nivel asistencial pues es inicialmente y en la forma del principio dentro del hospital, ¿no? El otro día en casa, cuando yo preparaba esto, alguien me decía, pero si esto de ingresar a los pacientes ya hay que olvidarlo, hay que intentar hacerlo todo ambulatorio, hospitales líquidos, estas cosas. Y yo decía, bueno, en el síndrome coronario agudo probablemente pueda haber alguna circunstancia que lo permita, pero la mayoría de las veces el paciente más o menos días, pero va a estar hospitalizado. Y también tenemos esto que es como el mapa de los procesos de los pacientes que ingresamos, y la parte de la derecha, la que está marcada con el círculo rojo, pues bueno, realmente es donde tenemos que poner los esfuerzos en este paciente con un plan diagnóstico y terapéutico, mucha información. Los pacientes muchas veces, ahora afortunadamente menos, no se les informa lo suficiente, y la gestión de las pruebas, el alta para lo que pone a la derecha, paciente satisfecho y dado de alta con informe y con plan de cuidados. Si dividimos este proceso en estas tres áreas, la hospitalización, la transición de cuidados y después ya la continuidad, bueno, pues la hospitalización, como decía, la parte inicial, diagnóstico, estratificación de las escalas de riesgo, la reperfusión, el tratamiento, esto depende del servicio donde ingresa el paciente, que nuestro servicio, como decía, siempre es en cardiología, y hemos desarrollado esto que ponemos aquí de hospitalización extendida, seguimiento. Esto os contaré un poquito ahora de qué va y por qué lo consideramos como parte de la hospitalización del paciente. Y abajo, como pone, pues bueno, las características del informe de alta, objetivos muy claros, cómo se incorpora también personal de enfermería y luego indicadores de calidad del proceso y de los resultados. Os decía que esto de la hospitalización extendida es un programa que trata básicamente, bueno, evitar los reingresos, pero no por el asunto del reingreso en sí, sino realmente por asegurar que el paciente es un paciente mucho más seguro después del alta. A veces son hospitalizaciones muy breves, que el paciente casi ni se da cuenta de lo que le ha pasado, se marcha pendiente de una cita a lo mejor en 2 meses o 6 semanas, un poco como las guías dicen, o pendiente de cómo es esa transición a primaria, pero de momento y de una forma muy precoz pues tenemos esto de que el 100% de los pacientes, los facultativos del grupo que le llevaron durante el ingreso, contactan con el paciente, o viene o se le avisa, y bueno, se revisa todo. Y realmente esto al paciente le da mucha seguridad y a nosotros, lógicamente, también. Y bueno, ¿cómo iniciar la prevención? Realmente esto lo sabemos, hay guías de práctica clínica que nos dicen claramente lo que hay que hacer, otra cosa es que después las apliquemos, ¿no? Las guías de síndrome coronario agudo hay del 17 y del 20 con y sin elevación, las del año 21 de prevención, cuando hablan de la prevención secundaria, todo el tiempo hacen referencia a que vayamos a las otras guías, y hasta el año 23 no tendremos unas nuevas guías del síndrome coronario agudo. Pero bueno, con lo que
tenemos realmente hay suficiente información para que el paciente salga del hospital realmente optimizado. Las recomendaciones del estilo de vida todos las conocemos y sabemos, o muchas veces delegamos en que el paciente vaya a ir a rehabilitación cardíaca, pero no todos van a rehabilitación cardíaca y es muy importante la formación de los pacientes y los familiares. Nosotros hemos puesto en marcha una especie como de cursos o clases que llamamos píldoras formativas en una zona de estar, aula, tele, etcétera, que hay en la planta de cardiología, y periódicamente los miembros del servicio pues vamos dando allí unas lecciones a pacientes y familiares, insistiendo mucho no solo en el estilo de vida, sino también en los fármacos, ¿no? Estas guías del 20 lo de los lípidos es de la guía de con elevación, porque me pareció que era básico, que tenemos siempre, bueno, el nivel de LDL y todo, lo sabemos todos muy bien, pero además en estas guías del 17 de con elevación añadían esto de tan pronto como sea posible. Es decir, el paciente tiene que salir del hospital con la terapia hipolipemiante optimizada, porque si no, muchas veces no se le va a hacer después, a no ser que vaya a rehabilitación cardíaca. Las personas que a lo mejor no tengan la oportunidad de tener mucha organización en su hospital o no tengan desarrollados protocolos muy concretos, yo les recomiendo este programa, en el que ha sido desarrollado por unos cuantos de los que estáis aquí, partió de la Sociedad Valenciana de Cardiología, se incorporó después a la asociación de riesgo, y bueno, en este programa habla de lo que hay que hacer cuando realmente hay rehabilitación cardíaca, algo que me parece fundamental, que es esto, los 5 indispensables del informe de alta. Nos hemos pasado muchos años hablando de los informes de alta, y cuando revisamos informes vemos que muchas veces sigue quedando bastante información que no aparece. Muy importante esto de la negrita de no delegar, nada de ya se controlará en su centro de salud o su médico de atención primaria, hay que poner las cosas muy concretas. Y luego en este programa tiene estos checklists que me parecen muy importantes, porque hay que hacer el checklist cuando se va el paciente y luego también en cada consulta, para que no se nos olvide nada, ¿no? Cuando subimos a un avión vemos que el piloto, antes de despegar, coge el checklist y lo revisa todo. Pues esto lo tenemos que incorporar todos a la actividad que hacemos cada día con nuestros pacientes. Y después, pues medir, ¿no? Decía el doctor Juan Atey que hay que medir lo que se hace, sobre todo para, bueno, intentar mejorar, detectar dónde están los problemas. Después sí que es cierto que hay muchísimos indicadores. Nosotros en el servicio tenemos más de 100 indicadores. Claro que cada área tiene los suyos concretos, hemodinámica tiene unos, pues de los retrasos, etcétera. La unidad coronaria tiene los de la mortalidad. En las consultas tenemos el número de consultas, de revisiones. Hay que ser bastante realista, y cuando nos planteamos tener unos indicadores que luego podamos medir. A veces se necesitan herramientas informáticas potentes para poder medir indicadores de las cosas. Entonces es muy bonito querer saber mucho de lo que hacemos, pero tenemos que saber de antemano si vamos a poder obtener esos datos. Y las guías de la Sociedad Europea en los últimos años también han ido incorporando toda esta información de los indicadores de calidad. Ya las del 2020 del síndrome coronario sin elevación del ST lo incorpora al final. Entonces hay varios apartados. El apartado este de la prevención secundaria al alta del paciente, hay estos 3 indicadores básicos que hay que saber: cuántos pacientes ya se van con las estatinas de alta intensidad, cuántos pacientes que tengan menos de 40% llevan IECAS, cuántos llevan betabloqueantes. Y claro, para esto otro de los indicadores es que durante el ingreso al paciente se le haya hecho un eco. Insisten mucho en la medida de la fracción de eyección numérica, eso de función conservada o ligeramente deprimida o tal. A veces hay que tomar decisiones importantes para el paciente y necesitamos datos lo más concreto posible, y luego, bueno, también que al paciente se le haya hecho una medida del LDL durante el ingreso. Antes de que Regina siga con la transición de los cuidados, pues os dejo aquí una frase de estas de pensar un poco, ¿no? De que en medio de la dificultad reside la oportunidad, ¿no? Hemos oído mucho y lo hemos intentado aplicar mucho, sobre todo en el tiempo de la pandemia, que la hospitalización era la oportunidad.
se estaba perdiendo la transición, se estaba perdiendo la continuidad asistencial y muchas de las actividades, si no las poníamos en marcha o las programábamos desde la hospitalización del paciente, podíamos perder la oportunidad de mejorar su prevención secundaria. Y esto es todo. No sé si he cumplido el tiempo. Gracias. Regina, te toca la continuidad asistencial inmediata tras el alta. Me voy a poner un poquito de pie para estirar las piernas. Pues nada, agradecer la invitación también a las organizadoras. Y bueno, voy a seguir un poco en la misma línea. Hay cosas, es verdad, que se repiten, sobre las que iré un poquito más rápido. Esto ya lo ha comentado Ramón. Tenemos estos datos del Instituto Nacional de Estadística que nos reflejan ese aumento de la mortalidad cardiovascular en 2020. Esto hay que analizarlo con cautela. Aquí ya unos meses estuvimos en pandemia, es verdad que la población envejece, pero aún así esto debe encender una bombillita, ¿no? De saber si es que hay algo que podemos aún mejorar. Esto también es un registro parecido, pero en Estados Unidos, en el que también se ven que en 2020, siendo la mortalidad cardiovascular la más importante, igual que en nuestro entorno, también hay un aumento de la mortalidad cardiovascular. Y, como sabemos, dentro de los determinantes de salud, aparte de los determinantes sociales, un papel muy importante juega el sistema sanitario. Y por eso también estamos aquí en esta mesa, pues para intentar aportar ideas para mejorar esos datos. Y si nos fijamos en la pirámide de población, nuestra pirámide de población, vemos que claramente hay un envejecimiento de la población y además, aún así, está aumentando la esperanza de vida, y como veis, ese grueso de la pirámide ahí en medio, que somos los baby boomers, que dentro de un par de décadas o 3 vamos a estar en esa ancianidad que acarrea tanta patología crónica, vamos a tensionar el sistema y yo creo que es el momento también de anticiparse, ¿no? El sistema sanitario debe ofrecer valor, eficiencia, productividad, calidad, y además estamos en un sistema nacional de salud, tenemos que facilitar la accesibilidad del sistema y su equidad. Y obviamente todo esto requiere unos indicadores de proceso que tienen que estar bien especificados y unos resultados en salud que puedan ser objetivos, medibles, que permitan compararse, y además también esa comparación nos va a permitir imitar a los que lo hacen mejor. Cada uno trabaja en un escenario diferente y no todos pisamos el mismo suelo, con lo cual también tenemos que identificar nuestras propias barreras y buscar soluciones. Esto requiere un liderazgo que tiene que existir. Aquí necesitamos un director de orquesta o alguien que gestione el servicio o la sección para que las cosas rueden bien. Hemos hablado de este tema de los procesos asistenciales en las áreas cardioquirúrgicas. Esto es algo fundamental. Esto debe abarcar todos los procesos que a veces están interconectados, pero sobre todo integrar y cohesionar los diferentes niveles asistenciales para que se asegure esa continuidad asistencial desde la perspectiva de la calidad. La ruta del paciente tiene que estar bien definida y nos vamos a enfrentar siempre a esos dos grandes retos, que son la cronicidad y la prevención. Hemos hablado también de indicadores. Si hablamos de la transición hacia el síndrome coronario crónico, pues hay una serie de indicadores que pueden ser muy importantes, ¿no? Como el porcentaje de pacientes que acuden a un programa de rehabilitación cardíaca o el tiempo de espera para iniciar ese programa. Por supuesto, también las esperas en las consultas electrónicas, las consultas de seguimiento. Todo esto son indicadores que son relevantes. En la transición de cuidados en cardiopatía isquémica tenemos que tener muy clara esa ruta del paciente y adaptarla a nuestro entorno para de esta forma reducir el riesgo de eventos recurrentes, porque el paciente luego va a tener un ir y venir de agudo a crónico, de crónico a agudo, que tiene que estar bien organizado. Y también tenemos que identificar a los pacientes que tienen mayor riesgo, porque esos van a requerir un seguimiento más estrecho. Hay diferentes escalas para identificar estos pacientes de mayor riesgo de eventos recurrentes. Como sabéis, hay una serie de factores pues, que siempre aparecen: la insuficiencia renal, el antecedente de ictus, la insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, la diabetes. Todo esto yo creo que lo tenemos muy interiorizado los que estamos en las consultas, porque es verdad que el paciente con síndrome coronario crónico, aunque en algún momento siempre intentamos que pase a primaria, pues muchas veces vuelve, y algunos vuelven con mayor probabilidad. Y es que en esa transición del paciente agudo al paciente crónico hay unos meses que son muy importantes, porque son los meses en los que se acumulan la mayor parte de eventos recurrentes. Son los primeros meses y ahí es donde hay que intensificar
todos los esfuerzos. Y traigo como ejemplo esta tabla de las guías con recomendación 1A, que los pacientes vayan a rehabilitación cardíaca, pero si es que esto a día de hoy todavía parece que hay que recordarlo. Y también 1A, que los pacientes dejen de fumar. Esto es algo que también está muy desatendido y tenemos también que a veces mirarnos al ombligo. ¿Cuánto hacemos porque nuestros pacientes dejen de fumar y de qué forma nos aseguramos de que lo han consolidado el cese, algo determinante a la hora de reducir los eventos recurrentes? ¿Qué barreras y qué soluciones podemos aportar a este problema de la rehabilitación cardíaca, de la falta de programas? Pues ya lo ha dicho Ramón. Tiene que ser una prioridad en cualquier servicio de cardiología y un estándar de calidad. Si no lo tienes, organízalo y dótalo de recursos humanos y materiales. ¿Que los pacientes no se derivan o que hay sesgos de selección en nuestros pacientes? Pues establece unos criterios claros de derivación. Que el paciente se derive de forma automática tras el alta, que en el informe de alta ya esté la cita. Y los programas, en la medida de lo posible, tienen que estar adaptados. No puede estar en el mismo programa el paciente post-TAVI que el del síndrome coronario agudo a edad precoz, obviamente. Para eso tenemos que adaptar nuestros programas. La accesibilidad. Hay entornos con dificultades geográficas. Aquí tenemos que insistir en los programas no presenciales o híbridos. Y en esto la pandemia nos ha enseñado mucho. Sobre la falta de adherencia, es verdad que a veces en el programa hacen todo muy bien y luego se olvidan de todo. Pues necesitamos hacer sesiones de recuerdo. Para esto es fundamental implicar a enfermería y a fisioterapia. Esas sesiones pueden ser telemáticas también. Como he dicho, en la pandemia hemos desarrollado estos programas no presenciales. Yo en la primera ola estuve con Almudena en la planta COVID, ahí viendo neumonías, la verdad, y firmando muchos certificados de defunción, pero a pesar de todo, en ese tiempo Almudena hizo el esfuerzo de desarrollar un programa telemático que ha sido capaz de dar cobertura a un montón de pacientes. No se interrumpió prácticamente la rehabilitación cardíaca. Es un programa que hemos continuado ahora de forma híbrida o en pacientes de bajo riesgo, incluso de forma exclusiva, y que gracias a esta energía, que no sé de dónde sacaste la verdad en ese momento, pues hemos dado forma a algo que ha funcionado y que sigue funcionando. Tenemos también estas herramientas de transmisión de biomedidas que hacen que el paciente se haga más responsable de su autocuidado y de su propia enfermedad y que nos ayuda a la hora de hacer ese seguimiento que a veces necesariamente tiene que ser en parte telemático o remoto. La consecución de los objetivos es muy exigente y los objetivos pues a veces aparecen casi inalcanzables, pero sabemos que el escenario del síndrome coronario agudo es un escenario que nos ofrece una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien lo antes posible. No podemos perder tiempo. El tratamiento tiene que estar intensificado, ya lo ha dicho Pilar, incluso desde el alta, porque sabemos lo que podemos esperar de cada terapia hiperpigmenta y sabemos el nivel del que parte el paciente. También sabemos que, desgraciadamente, estamos muy lejos de alcanzar los objetivos. Estos son datos publicados en la red, recogidos en 2018. Aquí ya se consideraba el objetivo de las guías previas, el de 70, y como veis, pues estamos muy lejos en nuestros hospitales de alcanzar el objetivo. Pero es que, además, muy pocos pacientes tienen el tratamiento intensificado. Pues, ¿cómo vamos a alcanzar los objetivos? Y si el objetivo es el actual de menos 55, pues mucho peor esas cifras, ¿no? Este es otro registro europeo que nos dice lo mismo. En pacientes de muy alto riesgo, menos del 20% alcanzan el objetivo de las guías de 2019. En esta línea, pues ahí he traído esta estrategia en la que he participado en el grupo español, que es la estrategia Europath. Es un grupo de trabajo que intenta ver por qué no se alcanzan los objetivos de control lipídico y qué herramientas hay para mejorar esos objetivos. Entonces, en este grupo lo que hicimos fue analizar las diferentes posibilidades de transición asistencial tras el alta de síndrome coronario agudo y establecer una serie de algoritmos que ayudaran un poco a mejorar el manejo de estos pacientes a la hora de la consecución de objetivos lipídicos, ¿no? Se consideran 4 escenarios. El ideal es el de la rehabilitación cardíaca, otro es el del paciente que durante el primer año está en el servicio de cardiología, en las consultas, otro es en el que el paciente va a atención primaria y otro escenario es el de las zonas rurales que tienen peor acceso al sistema y sus propias dificultades. Muy brevemente, el escenario ideal y el que debería ser el estándar es el que el paciente vaya a rehabilitación cardíaca. En el tiempo durante el que hace el programa el paciente se puede optimizar su control lipídico, se puede incluso solicitar el acceso a las terapias avanzadas tipo los inhibidores de la PCSK9, porque esto está ya engranado desde el propio programa de rehabilitación cardíaca con las unidades de lípidos o con el sistema que tengas en tu hospital para acceder a estas terapias.
Y además, en el mismo bloque, pues, se va a corregir el estilo de vida y se va a conseguir una mejor educación del paciente. En el escenario 2, el paciente se queda en cardiología a lo largo del primer año, pues aquí lo importante es que haya un seguimiento con sus eslabones necesarios para que se alcance el objetivo de control lipídico, ¿no? Aquí también con apoyo de consultas electrónicas, de enfermería y con el objetivo de llegar a ese LDL de menos de 55. En algunos entornos asistenciales, pues cardiología no ofrece la posibilidad de seguimiento durante ese primer año y entonces tenemos que tener la ruta muy bien consensuada con atención primaria. El médico de familia tiene que saber muy bien lo que hacer en el paciente que no cumple los objetivos, cómo intensificar el tratamiento, qué hacer ante una intolerancia a las estatinas y si el paciente de verdad se detecta que es candidato a un inhibidor, que sepa la ruta de acceso a esa terapia en su propio entorno. Y en territorios rurales, pues una vez más, aunque sea un programa telemático de rehabilitación cardíaca, ofrecer esa posibilidad de mejorar esa atención al paciente por síndrome coronario agudo y reforzar esas consultas virtuales para que no se interrumpa el seguimiento de los objetivos de control de los factores de riesgo y especialmente del control lipídico. Esta ruta del paciente con síndrome coronario crónico, pues como ya he dicho, a veces es un ir y venir entre, esto también lo va a abordar Vicente, entre cardiología, atención primaria, otras especialidades. Necesitamos protocolos compartidos basados en la evidencia, una interconsulta electrónica ágil con primaria, una historia electrónica universal, que no haya que teclear 8 clics para llegar a la historia del paciente, potenciar la consulta electrónica en los pacientes estables, pero también un acceso ágil al sistema en el paciente que se inestabiliza. Y muy importante, integrar a enfermería y dentro de la rehabilitación cardíaca a fisioterapia, psicólogos en toda esta ruta. Finalmente, brevemente, el reto de la adherencia. Esto es algo muy importante, ¿no? Si el paciente no se adhiere a su tratamiento, si no tiene una persistencia terapéutica en la pauta que tú le has recomendado, pues obviamente tiene muchas posibilidades de tener eventos recurrentes. Mejoramos la adherencia si mejoramos la educación al paciente, si somos capaces de conciliar su medicación y adecuamos sus pautas posológicas. Hay pautas a veces que son un auténtico rompecabezas de partir pastillas aquí y allá. Imaginaos la gente mayor. Necesitamos esos protocolos compartidos. ¿Qué barreras tenemos? Pues la polimedicación, las comorbilidades, la de avanzada de algunos pacientes, efectos adversos y esas barreras de acceso al sistema que hemos vivido tanto en la pandemia. El paciente tenía efectos secundarios, no sabía de qué y dejaba la medicación porque nadie le hacía caso. La falta de adherencia deteriora los resultados en salud y encima es que además aumenta los costes sanitarios. Si el sistema no atiende los factores relacionados con la adherencia terapéutica, ¿de qué sirven todos los avances en la atención a la enfermedad y los adelantos en la tecnología médica si no cuidamos esto? Y en este sentido, bueno, pues también un espacio de reflexión sobre las polipil, ¿no? Este es un trabajo que se ha publicado hace muy poco. Es un estudio en vida real que analiza a través de bases de datos en pacientes en prevención secundaria cómo se comporta la polipil frente a o bien estrategias que combinan los componentes de la polipil por separado o componentes equivalentes a los que tiene esta polipil del CENIC o otras estrategias en prevención secundaria con algunos de los componentes, pero no forzosamente los 3, aspirina, atorvastatina y ramipril. Se hace un propensity score matching para que sean grupos comparables y lo que se ve es que los pacientes que están tratados con la polipil tienen menor porcentaje de eventos recurrentes. Y esto, bueno, esto también, por supuesto, habrá que esperar los resultados del SECURE, que es el estudio randomizado que se presentarán en el europeo, pero esto ya también nos enciende una lucecita. Si una polipil hace que el paciente no solo reduzca sus eventos recurrentes, sino que además tenga un mejor control de sus factores de riesgo, mejor control de la tensión arterial, mejor control de los lípidos y mayor persistencia a la pauta indicada, es decir, mayor adherencia, pues entonces habrá que tener más presente esta estrategia. Y ya simplemente para acabar, una propuesta de herramientas para afrontar este reto, ¿no? A nivel macro, pues necesitamos historias electrónicas universales, que sean fáciles de compartir. Una receta electrónica universal, no 17 diferentes en cada comunidad autónoma. Una adecuada dotación de recursos. Y a nivel micro, estamos en un escenario, cada uno el que tiene,
pues hacer un trabajo en equipo de forma coordinada, todos en la misma dirección, protocolos asistenciales adaptados a nuestro entorno y una buena gestión de recursos. Y a nivel individual, por supuesto, profesionalismo y que el paciente se responsabilice también de su autocuidado. Y bueno, todo esto con una integración ordenada de la inteligencia artificial y de la telemedicina. Y bueno, esto, como siempre repite Ramón, acreditar la calidad. Y bueno, ya esto ya es de verdad que es lo último. Este es el registro SURF. Es un registro parecido al Euraspire, está pendiente de publicación, pero bueno, hemos participado y me han dejado estos datos. Son más de 9.000 pacientes con cardiopatía isquémica crónica. En España creo que al final hemos sido 4 centros. El compromiso era de incluir 100 pacientes, en La Paz hemos incluido 116, una edad media de 64 y 20% de ellos mujeres. En verde, nuestros resultados frente a la corte global. Como veis, tenemos un porcentaje alto de pacientes que han sido remitidos a rehabilitación cardíaca, casi 90%, y eso se traduce en que tenemos una tasa menor de tabaquismo persistente, una mayor tasa de ejercicio activo en el seguimiento. Bueno, es verdad que ya la mayoría de los pacientes están con estatinas, pero tenemos también un porcentaje más alto de tratamientos intensificados o con ezetimiba o con inhibidores. Y los resultados del EL que decías, Ramón, esto es así, no está maquillado. L menos de 55 de nuestros pacientes un 30%, por supuesto mejorable, siempre es mejorable. Entre 56 y 99 un 63% y más de 100 un 9%, de los cuales eran algunos pacientes que durante la pandemia habían perdido la adherencia o no habían interrumpido los inhibidores. Bueno, ahí hubo que actualizar un poco las pautas. Y nada, esto es lo que quería contaros. Muy bien, pues ahora la continuidad asistencial, es decir, una patología tan prevalente como es la cardiopatía isquémica, o realmente el seguimiento es por su médico y su médico es el médico de atención primaria, o no es. Vicente. Pues, muchas gracias, José Ramón. Y sobre todo gracias a la asociación por la invitación y a Raquel y Rosa en especial. Bueno, intentaré adaptarme al tiempo que me han dado. Primero de todo, uno parte de la idea de lo que hace 15 o 20 años era cómo nosotros manejábamos la continuidad asistencial y que todavía a día de hoy se hace, que es tener el consultorio con el cardiólogo de zona que lleva muchas veces la consulta. No digo con ello que sea inadecuadamente, pero que evidentemente si nos quedamos en eso solo es muy probable que luego la continuidad de ese paciente más allá del año, 2 años de evolución, se pierda y podamos tener un paciente de riesgo. Eso ya desde hace años se está debatiendo y se está viendo otras alternativas que tenemos a una simple consulta en un centro de especialidades, ¿no? ¿Cómo sería el integrarse el cardiólogo dentro de un programa de atención primaria? Que eso es una de las apuestas que se hicieron hace algunos años. Luego también se ha hablado ya de criterios o de consensos de expertos en los que se hablaba de procesos compartidos, intentando hablar de lo que son los procesos asistenciales, el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca, y qué es lo que tenemos que hacer como cardiólogos y como médicos de familia para tener una buena organización en la forma de continuar con el paciente, de hacer la continuidad asistencial. Esto todavía se ha mejorado con lo que sería SEC primaria, que como sabéis hace la Sociedad Española de Cardiología y que es una propuesta yo creo que muy buena para intentar hacer que todos mejoremos nuestra continuidad asistencial y por tanto hagamos todas las alternativas y todos los medios con los que podemos contar para mejorar esa atención, y entre los que vamos a contar ya ciertas cosas que voy a intentar desarrollar durante esta charla, que sería pues, lo que puede ser una consulta de alta resolución, lo que pueden ser las consultas virtuales, lo que podemos tener un manejo de e-consulta, por ejemplo, para ver resultados de una prueba, evitando las demoras y poder tener una buena comunicación con el médico de familia. Lo más importante, sin duda, es mejorar esa continuidad asistencial y para ello lo que tenemos que tener es buena comunicación con atención primaria. Si dejamos atención primaria fuera de todo esto, el fracaso lo tenemos asegurado. Eso creo que tenemos todos bastante claro que va a ser así, ¿no? Otras propuestas asistenciales, pues la verdad es que durante la pandemia todas las asociaciones hemos tenido que adaptarnos a los tiempos. Sabíamos las dificultades de hacerlo, lo decía Regina, en el entorno presencial y teníamos que hacer cosas virtuales. Esto lo ha hecho la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. Nosotros desde Riesgo Vascular lo que hicimos fue intentar adaptar desarrollando o promoviendo rehabilitación cardíaca de forma virtual
las consultas virtuales, toda una serie de estrategias en las que no tuviéramos que haber presencialidad, ya por el hecho de la pandemia, pero también desarrollando cosas que se estaban haciendo antes para mejorar los tiempos. Y, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué vamos a tener que estar siempre pensando en el hospital como la solución a todos nuestros problemas? Lo hospitalario es necesario, pero cada vez más hay que tender hacia la atención en el centro de salud. Y cuanto más cercanos estemos de la casa del paciente, pues muchísimo mejor. Y si la rehabilitación cardíaca en los pacientes de bajo riesgo se pudiera desarrollar, como ya dice los consensos de la Sociedad Española de Cardiología, hacerlo en el centro de salud y con el liderazgo del médico de familia, eso es completamente posible. Es verdad que estamos en una época mala, sí, pero hay que seguir insistiendo en que esto es posible, con coordinación con cardiología, obviamente, pero eso no quiere decir que no pueda liderarse desde los centros de salud por el médico de familia. Y nosotros también propusimos desde la Asociación de Riesgo este proyecto Reactiva-P, que sigue vigente y que queremos desarrollar, que es básicamente acercarnos localmente a cada uno de los sitios en los que dicen, no, si yo tengo intención, pero ¿cómo cuesta hacer esto? Ya lo sé que cuesta. A todos nos cuesta y los primeros nosotros, y ahora lo comentaré cómo es en mi parte, pero hay que intentarlo, porque ese es el futuro y es por ahí donde va a haber la posibilidad de manejar mejor a nuestros pacientes. Yo, como lo comentaba José Ramón al principio, vamos a hablar de nuestro libro, de cómo hacemos nosotros las cosas. Yo creo que en esta presentación vais a veros reflejados muchos de las deficiencias, de los problemas, de las dificultades que tenemos todos. Esto es como trabajamos en nuestro hospital de Alicante, en el área clínica y en la continuidad asistencial, ¿vale? Somos 5 cardiólogos clínicos. Estos 5 cardiólogos clínicos lo que hacen es estar más cercano en el área de hospitalización, somos los que llevamos toda la parte, la carga hospitalaria, del ingreso hospitalario, del síndrome cardíaco agudo, de la insuficiencia cardíaca, evidentemente lo que es la parte de hospitalización, y somos los que tenemos, pues digamos, pues el promover, el hacer, pues el cateterismo, la eco, lo que es un área de hospitalización cardiológica. Nosotros desde hace años, desde 2007, ya nos dimos cuenta de que, como ya decían todos, eso no es una cosa que nos inventáramos nosotros, desde los años 60-70 está la rehabilitación cardíaca. Y era la mejor alternativa que podíamos ofrecer a nuestros pacientes después de la alta hospitalaria. Un paciente con síndrome cardíaco agudo dura 3 días ingresado, 2-3 días. Ahí el paciente no esperemos que le pongamos la medicación y vaya a cumplir rigurosamente todo lo que le aconsejamos. Lo que va a hacer este paciente, en muchos casos, es no saber qué es lo que le ha pasado, tomar la medicación regladamente hasta que se encuentra muy bien, muchos lo abandonan. Si no hay un programa detrás de rehabilitación cardíaca fuerte, multidisciplinar, que vayamos tocando todos los puntos que el paciente necesita, va a haber muchas posibilidades de que ese paciente fracase y, por tanto, fracasa en nuestra gestión. Evidentemente, la rehabilitación cardíaca es un paso intermedio ya entre lo que es el hospital y lo que es el centro de salud, porque realmente no es al uso estar en el hospital. De hecho, ya he dicho que vamos a intentar desarrollar cada vez más un programa de rehabilitación cardíaca en los pacientes de bajo riesgo en el centro de salud. Y lo que empieza a haber aquí es una comunicación con enfermería, con el centro de salud, con los médicos de familia, que es sin duda indispensable para que los pacientes que han sido tratados adecuadamente en el hospital, que nadie duda de que una angioplastia primaria es esencial, pero no quiere decir que si al paciente lo abandonamos en su prevención de factores de riesgo cardiovascular en prevención secundaria, ese paciente tiene mucha más probabilidad de volver otra vez a retornar a la sala de hemodinámica y el éxito al final va a ser un fracaso. Nosotros lo que hacemos es tener una coordinación entre enfermería del programa de rehabilitación cardíaca, enfermería del centro de especialidades, que es parte de cardiología, y las enfermeras de gestión de casos y del centro de salud con los médicos de familia. Todo ello, digamos que bastante desarrollado con consultas virtuales entre nosotros. Y aquí es donde viene una cosa que puede ser muy positiva, pero veremos que también tiene sus datos negativos, no va a ser todo bonito, ¿no? Que es el mismo cardiólogo clínico es el que se encarga de las gestiones de este área que llamamos pues, virtual, ¿no? Al final somos un cardiólogo que estamos sentados en una silla delante del ordenador y venga a escribir y nos pasamos horas y horas y esto yo seguro que muchos de vosotros os sentís ya cada vez más reflejados, ¿no? La cardiología de hace 20 años estábamos viendo al paciente mucho más, ahora estamos mucho más tiempo sentados dentro de un ordenador, tiene sus ventajas y tiene muchas desventajas, ¿vale? Pero sin embargo yo intento decir desde aquí que es esencial que tengamos esa comunicación por vía virtual. Y ahí es donde nosotros gestamos toda la relación con el médico de familia, principalmente por esa vía. Hay otras muchas vías que se pueden desarrollar, pero esa es la que nosotros desarrollamos más fuertemente. Nosotros tenemos muy claro desde el área clínica que los pacientes que podamos evitar que tengan que estar hospitalizados es lo esencial. Si podemos evitar que el paciente reingrese por insuficiencia cardíaca, es esencial. No tener que estar diciendo, bueno, cuando se encuentre mal usted, vaya a la puerta de urgencias e ingrese. Fracaso de la continuidad, ¿no? Si podemos hacerlo bien, al paciente hay que llevarlo cada vez más hacia el centro de salud e incluso en el domicilio. Sabemos que esto a día de hoy parece como utópico el decir, bueno, se va a hacer atención en el domicilio a ver cómo lo hacemos. Vale, pero partimos de ahí. Tenemos que ir cada vez más
hacia ese lado, no hacia el lado de vamos a hacer una hospitalización gigantesca y tener a todos los pacientes muy bien controlados. Esta es la forma clásica en la que hemos tratado siempre. Ya digo que muchos todavía os veréis reflejados 100%. Es decir, el peso cae sobre la hospitalización, el cardiólogo clínico es un cardiólogo hospitalario, un cardiólogo que está ahí como este es el punto fundamental y aquí es donde hacemos las grandes cosas. Y luego la continuidad asistencial es un poco secundaria, ¿no? Esa es la forma clásica de poder ver las cosas. Citaciones, todo lo que nos venga, pues bienvenido sea, entra en ese pool de atención que hace el cardiólogo clínico o el cardiólogo de centro de especialidades y luego salen del sistema pocos. Es decir, el paciente dice, como soy el cardiólogo, tengo que seguirle yo. Cada año le tengo que ver yo, cada cierto tiempo tengo que verlo yo como si no hubiera nada más. Eso es un fracaso porque vamos a hacer una bola de nieve gigantesca, como tenemos en todas nuestras consultas, y ese paciente no necesita, en muchos casos, estar en pleno seguimiento por el cardiólogo. Puede estar perfectamente seguido por el médico de familia que hace prevención secundaria y que bien coordinado con nosotros podemos hacer que el paciente esté bien asegurado y bien controlado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues esto es lo que hicimos nosotros, romper, digamos, puertas de entrada innecesarias, es decir, esas puertas de entrada innecesarias pasan por consultas virtuales, es decir, nos consultan para ver el tipo de paciente que hay con todas las peticiones que se hacen adecuadamente, de pues, la disnea que tiene, tenemos esta analítica de sangre, tiene estas pruebas, tiene estos datos que me hace pensar que tiene un problema cardiológico. Entonces nosotros vamos a intentar actuar rápido, le damos cita rápido para ver ese paciente. Si lo que me dicen es el paciente se queja de muchas palpitaciones y mucha fatiga, pero que le da de vez en cuando, céntrate, intenta valorarlo más adecuadamente el centro de salud porque no vamos a estar viendo a todos los que tienen palpitaciones o fatiga sin una buena valoración, ¿no? Pero claro, esa puerta cerrada tiene que dar lugar a que tengamos una puerta abierta de rápida atención. Lo que no podemos decirle al médico de familia es te cierro la puerta y te doy cita para dentro de 5 meses. Si es así, el fracaso lo tenemos también en nuestra agenda, ¿no? Y el programa multidisciplinar en que enfermería también tiene un papel fundamental. Es decir, los enfermeros forman parte de la continuidad asistencial de nuestros pacientes y pueden seguir una atención con enfermería e informando a cada una de las partes involucradas. Nosotros, con la agenda virtual, lo que hemos hecho ha sido repartir centros de salud. Cada uno de los cardiólogos, de estos 5 cardiólogos, ve sus centros de salud correspondientes, por tanto, conoce a los médicos de familia de cada sitio y ellos al cardiólogo. Rescatamos las agendas de libranzas, que esto empieza a ser uno de los puntos negativos, que al final dice, como no puede estar tal persona, yo te rescato a ti para que puedas seguir la continuidad asistencial. Esto es una sobrecarga que nos vamos generando internamente y que también penaliza. Adelantamos la respuesta siempre que sea posible. Las agendas virtuales en nuestro caso no llevan a más allá de 5 días, 4 días, en ningún caso. De hecho, la mayoría se hacen al día siguiente de cuando la han pedido el médico de familia. Pero si nosotros estamos en el hospital, estamos viendo y vemos que acaban de hacernos una consulta virtual y estamos en ese momento disponibles, la contestamos. Es decir, intentamos ser lo más rápido posibles en las respuestas. Intentar evitar una demora mayor de 72 horas y lo que sí que tenemos es ese acceso restringido a la citación directa y lo que hacemos es ofertarle que todo nos lo comuniquen por vía virtual para nosotros dar la cita. Eso también nos convierte un poco en burócratas y son cosas a mejorar. Datos negativos para el médico de familia, inicialmente, ¿vale? Os digo cómo ha ido funcionando. El médico de familia, lo primero que nos dijeron en algunos centros era lo que queréis es quitaros trabajo porque así no podemos mandarte al paciente y algunos centros, O sea, que siempre va a haber negatividad, porque cuando quieres cambiar sistemas hay negatividad. Pero evidentemente lo que hay que dar es qué estás ofertándole a estos médicos de familia. Si le estás ofertando a estos médicos de familia, cosa que luego les va a dar buenos resultados, os puedo asegurar que los mismos médicos de familia que se quejaban de esto son los que dicen menos mal que está la consulta virtual, porque funcionáis fenomenal. Es decir, esto tenéis que partir desde ahí. Si queréis crearlo, no os esperéis que os vayan a hacer palmas. Directamente os van a decir lo que no queréis es trabajar, estáis cerrando puertas. Yo antes mandaba al paciente, claro, mandabas al paciente pero te daban cita en 6 meses, porque no tenemos agendas ilimitadas, ¿no? Ese era el principio de todo, ¿no? Lo que veíamos. Pero es que, ojo, es que los propios cardiólogos también nos pasaba esto. Y los cardiólogos, cuando decimos en los 5 clínicos, ¿estáis dispuestos a esto? Sí. Son clínicos que, desde luego, admirable porque han estado siempre y el éxito es gracias a ellos. Pero aún así, al principio, cuando uno ve que tiene una agenda abierta todos los días, 5 pacientes o 6 pacientes, extras, sin un horario definido, simplemente cuando puedas los ves, pues al final el primer día, hoy tengo tiempo, pero el día que no tienes tiempo, y dices, tengo que llevar todo este peso que antes no llevaba, pues me lo quito, desaparece. Y siempre tenemos miedo a seguir haciendo cambios porque nos va a dar más trabajo. Y al final, ¿qué tenemos? Pues también tenemos que pulir un poco esa relación, porque hay veces que mandan al paciente, ¿tiene fatiga? Pues esto no tiene fatiga, defínemelo mejor. Es para ver el electrocardiograma, que sea porque hay alteraciones en el electrocardiograma. Para mandarme electros normales también estás haciendo
sobrecargar un poco la asistencia. Todo esto hay que ir puliéndolo poco a poco, pero a día de hoy, después de 3 años de seguimiento de estas consultas virtuales, todos los datos que tenemos son principalmente positivos. Es decir, los médicos de familia ahora mismo, si les dijéramos que cerramos la virtual, verían un gran problema. Dirían que eso es volver atrás en el tiempo y que funciona muy bien como está funcionando ahora mismo y que evidentemente hay cosas por pulir, pero que sin embargo es indispensable en nuestro funcionamiento habitual. Ya digo, nosotros les exigimos a los médicos de familia compromiso para que las peticiones no sean alegremente, pues me ha venido 3 de palpitaciones y te lo mando a todos, sino defínemelo bien, hazme el electrocardiograma, haz una valoración clínica, porque eres médico de familia para poder atender adecuadamente al paciente. Y nosotros nos autoexigimos también, es decir, que el médico de familia tiene posibilidades de hacernos el feedback, de decir, oye, lo estáis haciendo mal, porque esto, deberíais hacer esto, escuchamos y cambiamos, porque realmente ellos no es unilateral que nosotros decidamos lo que hay que hacer, sino que estamos hablando con ellos para que ellos también nos cambien a nosotros, que a veces pensamos que estamos haciendo lo mejor y no es lo mejor que ellos quieren. Tenemos también consensuadas con los directores de primaria la posibilidad de hacer formación. Lo que pasa es que estamos en unos tiempos bastante oscuros, como sabéis, por las dificultades organizativas internas de ellos, y son ellos los que demoran. Dicen, de momento no estamos para poder hacer eso porque estamos sustituyendo, no tenemos, pero está abierta esa puerta y ya se inició en su momento hace 2 o 3 años y, por tanto, yo creo que es importante que haya comunicación directa también. Ventajas de las agendas virtuales. Reducen enormemente la sobrecarga de agendas. Ya lo veréis en algunos resultados que tenemos. Lo que pasa es que aumenta enormemente la dependencia de cuestiones organizativas y burocráticas. Es decir, estas agendas virtuales hay que hacerlas. Y sentarse delante de un ordenador, hacer una agenda virtual, no es contestar a todo te doy cita, sino hay que mirarlo, hay que mirar la historia, hay que profundizar en los datos y a veces, evidentemente, desde lejos no vas a poder tomar una determinación, pero sí puedes solicitarle, comentarle cosas o citarte al paciente. Es decir, que hay cosas que sí que puedes frenar, como veréis en los resultados que hemos tenido. Yo le dejo muy unido la posibilidad de consultas virtuales a las consultas de alta resolución. Consultas de alta resolución yo creo que es donde deberíamos ir la mayoría de las consultas que hacemos de cardiología. Evidentemente van a haber áreas temáticas que sí que tienen que necesitar un seguimiento pues, anual o cuando se considere por cada patología individual. Pero la consulta de alta resolución es este paciente que viene por un cuadro clínico, síncope, disnea, palpitaciones. ¿Está bien definido que hay que valorarlo cardiológicamente? Pues una cita en la que le puedas hacer en la consulta la ecografía, en la que le puedas hacer las pruebas más necesarias en el momento y evites el tener que decir te doy cita para un Holter, te doy cita para una eco y se queda ahí en una rueda gigantesca que lleva meses, años el desarrollo de la atención que se le ha solicitado, ¿no? Pero esto todo lleva a reestructurar el sistema. Si tenemos una consulta que toda la vida la ha hecho Pepito y Pepito la lleva todos los años de una manera determinada, ahora quitar a esta persona y decir que vas a hacer un tipo de consultas que son de alta resolución, otro tipo de que son monotemáticas, probablemente esto lleva a problemas organizativos, que evidentemente hay que afrontarlos si queremos mejorar. Y finalmente, ya para terminar, la rehabilitación cardíaca en atención primaria, como os decía. Lo más importante es que la rehabilitación cardíaca tiene que ofrecerse siempre, y esto lo hemos dicho todos los que nos hemos dedicado a la rehabilitación, la cercanía al paciente, lo más cercano que podamos al paciente. El decirle al paciente que vaya 60 kilómetros a hacer rehabilitación cardíaca no tiene ningún sentido. Si lo puede hacer en el centro de salud, perfecto. Evidentemente, si son de muy alto riesgo y necesitan una monitorización y necesitan una programación especial, tendrá que estar en un área preparada para ello en el hospital. Pero la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de bajo riesgo, y esos pacientes de bajo riesgo, después de un síndrome crónico agudo, pueden verse por el médico de familia, pueden liderarse por el médico de familia y lo que tiene que haber es un compromiso de este médico de familia que lidera esa atención para tener una buena coordinación con los cardiólogos que también estén implicados dentro del área hospitalaria. Esto lo he puesto como rojo, participación bien coordinada. Realmente es una ventaja. Lo que pasa es que muchas veces se ve como un problema. Es decir, bueno, es que tengamos ahí el tener que coordinarnos, pues es que hay que coordinarse. No se puede vivir como soy el cardiólogo que es el que ve la atención de este paciente. No, la atención al paciente tiene que valorarse de forma grupal. Y como dificultades, pues necesita el apoyo inequívoco de las direcciones. Como decía antes José Ramón, esto no esperéis que vaya a ser la dirección la que diga voy a montar una rehabilitación cardíaca en atención primaria, pero tienes que ser tú el que moviéndolo, le transmitas vamos a crearlo y poco a poco vamos necesitando cosas que hay que crear. Si no nos ponemos en marcha, nadie nos va a hacer el diseño. Y ya para terminar, simplemente algunos datos de cómo ha ido funcionando durante estos años, a pesar de la pandemia, las consultas virtuales. Esto sería inicialmente la rehabilitación cardíaca. Hemos tenido, como veis ahí en medio, una crisis de 196, 185, cuando veníamos de 323 pacientes. Esto, evidentemente, es el momento de cierre
de la unidad, ha habido ahí un poquito de desequilibrio hasta que hemos vuelto otra vez a retomar pues por encima de lo que hacíamos anteriormente. Es decir, ahora mismo estamos en la normalidad e incluso ya hemos desarrollado mucho más la insuficiencia cardíaca. Es tiempo de volver otra vez a hacer rehabilitación cardíaca como se hacía antiguamente y utilizando las nuevas tecnologías para hacer programas híbridos en aquellos pacientes en los que sea necesario. Es decir, nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dado oportunidades y hay que volver otra vez a reinventarse. Consultas virtuales, pues fijaos que evidentemente nosotros no hacíamos hasta hace 3 años y de pronto cuando las creamos, pues ahora mismo estamos hablando de 4.494 virtuales el año pasado. Eso son entre 5 personas y eso de dividirlo cada día ordinario es trabajo. Es mucho trabajo y además no es simplemente poner la firma, sino que hay que valorar y encima sin presencialidad, que eso también tiene sus complicaciones. Pero esto nos ha llevado a tener ciertos cambios, que a pesar de la pandemia, que nos hace bastantes cambios, lo que veis es que habitualmente teníamos 10.000, 11.000 consultas presenciales en el centro de especialidades. Subimos hasta 14.700 cuando cambiamos el sistema este clásico del médico que estaba siempre en el mismo sitio. Ahora ya no hay un cardiólogo en el centro de especialidades, sino que somos los mismos clínicos los que vamos rotando en ese área de centro de especialidades. Subimos hasta 14.700 y ahí abrimos el paquete de las consultas virtuales y fijaos que hemos bajado a 9.700, 10.700, es decir, estamos a un nivel casi similar al previo, pero haciendo consultas que realmente son consultas necesarias. En su mayor parte son consultas más necesarias que muchas que antes eran seguimiento de nuestra sístole y que estaba ahí en una consulta eterna que no entendías por qué estaba en esa consulta, ¿no? Y lo que sí que hay es, sumando las virtuales más las presenciales, estamos haciendo más trabajo. Es decir, que al final esta sobrecarga también hay que tenerla en cuenta. ¿Qué hemos conseguido? Reducciones del 30% de las primeras consultas, del 10-15% de las sucesivas. Esto tiene también una connotación de que todavía no está bien estructurado qué es sucesiva y qué era primera cuando íbamos cambiándolo. Por lo tanto, hay muchos pacientes que a lo mejor entraban en sucesiva y por eso no se ha reducido tanto, porque la idea es reducir las sucesivas. Y las demoras que también se han reducido, que a veces teníamos 4 o 5 meses. Ahora si queremos ver a un paciente rápido, aunque quisiéramos verlo en la semana, pero por lo menos en 3 semanas, un mes, si tenemos cualquier valoración se puede hacer. ¿Que hay que hacerlo antes? Sí, pero todavía tenemos que pulir ese tema. Pero ya digo, esto tiene un aumento de consultas virtuales más presenciales en más de un 50%. Es decir, trabajo hay. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que hemos un poco de alguna forma visto el recorrido de la cardiopatía isquémica, que podría ser el recorrido de cualquier otro grupo de pacientes, desde el hospital, la transición precoz, la transición de continuidad asistencial. Y vuelvo a repetir, aquí se comunica alguna cosa, lo importante es cómo lo haces tú para que otros puedan aprender de cómo lo haces tú o para que tengamos de alguna forma, porque como tú no sepas qué haces, todo el mundo creemos que lo hacemos muy bien. Como no midamos algún dato, y hay una serie de datos que son en cardiopatía isquémica claves. En el STEMI, ¿cuántos haces angioplastia primaria? ¿Cuál es el tiempo en el que la haces? ¿Cuántas haces en tu hospital? ¿Y cuál es el tiempo desde el contacto sanitario? Sabéis que ahora se ha simplificado desde que el paciente contacta hasta que la arteria se abre. Lo sabes en tu hospital. En el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, lo que ha dicho la europea es que tú tienes que saber cuántos tienen Grace mayor de 140 y en esos de más de 140 le haces estrategia invasiva en las primeras 24 horas. Lo sabes en tu centro. ¿Y cuántos pacientes abandonan el hospital? Pues con doble antiagregación, con tratamiento combinado, estatina de alta potencia y cetimib. Hay que dejarse hay que simplificar el tratamiento hipolipemiante, beta bloqueante y ECA. ¿Cuántos pacientes se incorpora a un programa de rehabilitación? De entrada lo tienes, ya lo decíamos al empezar, como puede ser áreas de hospitales terciarios sin programas de rehabilitación cardíaca integrada. ¿Lo tienes? ¿Cuántos pacientes entran en el programa de rehabilitación, que es lo mejor que le puede pasar a un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo y otras cosas? ¿Cuántos? ¿Con qué retraso? Porque no es cuántos, porque si los metes a los 6 meses, ¿con qué retraso? Y luego lo que Vicente decía, hay que abrir los hospitales al médico de atención primaria. Los hospitales están relativamente recuperados, pero ¿y cómo abrirlo? Lo que no puede ser es que un médico de atención primaria te plantee una duda y le contestes a 3 meses, o le des una cita a 3 meses. Tenemos que abrir consultas y responder, porque ahora es más que la del profesional con el paciente, es entre profesionales. La prioridad es la comunicación entre profesionales. Si un médico de atención primaria te hace una consulta en nuestro centro, es el 100%, no vemos a nadie, el 100% es virtual, es e-consulta, pero un cardiólogo responde en menos de 3 días, 2 días en este momento.
lo tienes, porque claro, si un médico de primaria te pide una consulta y le contestas en 3 meses o le ves al paciente en 3 meses, yo soy el médico de primaria y diga que al responsable de cardiología de ese centro lo tienen que quitar. Es decir, es que eso no... Y más ahora, y todos tenemos ya casi historias clínicas electrónicas integradas y muchos pacientes se pueden resolver sin presencialidad. Entre un 30-40 se puede resolver sin presencialidad, ¿no? Antes Vicente decía, es difícil porque seguimos dedicando tiempo de cardiólogos a ver pacientes que tuvieron un infarto hace 6-7 años. Pero ¿qué pinta un cardiólogo viendo un paciente que tiene un infarto hace 6 o 7 años? Es que, ¿qué pinta? Y viéndolo cada año, es que es una cosa absolutamente ridícula. Y esas son oportunidades que cada uno tiene en su área. Por tanto, y que cada cardiólogo de un servicio de cardiología tiene que conocer. Si yo soy cardiólogo de mi servicio y no sé cuál es el retraso de la angioplastia primaria de mi área, que el 100% es angioplastia primaria, pues oiga, me lo tendría que hacer ver. O en el síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST, que es 2/3 del síndrome coronario agudo, y no sé cuánto se hace estrategia invasiva en las primeras 24 horas, al menos de los de alto riesgo, con Grace Moore encima de 140, me lo tendría que hacer ver. Es decir, yo creo que esta es la única forma, de verdad. Aquí estamos los más motivados y seguro que todos estamos en la misma dinámica de hablar. Pues nosotros tenemos que hacerlo y que promover este tipo de diálogo en local, porque si no, estaremos en una estrategia de que el papel lo aguanta todo y estaremos en una estrategia de estar continuamente diciendo lo mismo. Pero si era necesario en el pasado, ahora es más necesario que nunca. Y el consejo que se daba ahí en esta reunión que os comentaba del Ministerio, ojalá cada vez que alguien hable en la última diapo sea como la que ha puesto Vicente. ¿Cómo lo hace usted a nivel local? ¿Y qué resultados tiene? No solo me cuente que ve 7.000 consultas. Usted dígame qué resultados tiene en salud. Y esas son un poco las oportunidades. Y después, vuelvo a repetir, que nadie espere que el gerente os vaya a arreglar nada. Los gerentes están absolutamente quemados por el COVID. O se recupere, están totalmente quemados. Los que han vivido el COVID no valen ahora para esta época, pero o lo hacemos los profesionales, que tampoco vale decir que estamos quemados, porque eso es un lugar común, o nadie lo va a hacer, ¿no? Yo creo que un poco, por si hay algo, aunque ya empezamos un poco más tarde, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, quizás un comentario cada uno de ellos para que cierre. Sí. Sí, se oye. Yo primero quiero felicitaros por varias razones. Primera, por la presentación y segunda, porque tenéis unos servicios de cardiología donde hacéis una gestión clínica por procesos que yo creo que no hay muchos servicios en España que se haga. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis presentado porque no puede ser de otra forma, porque es lo que hay y lo que hay que hacer. Yo resaltaría alguna cosa que me parece importante. Una es que en los programas de rehabilitación, que recordemos que es una estrategia de prevención cardiovascular, o sea, lo que estamos haciendo es prevención cardiovascular en rehabilitación cardíaca. Tenemos que concienciar al paciente para que sea responsable de su enfermedad si queremos tener éxito. Eso es fundamental, probablemente sea el primer objetivo y para ello hay que darle las herramientas, hay que formarle, etcétera, etcétera, ¿no? Y acorde con esto yo creo que hay que buscar todas las ayudas, en primaria por supuesto, pero también darle más protagonismo al paciente. Y una fórmula que es posible en algunos casos es las asociaciones de enfermos cardiópatas. Esto también puede ayudar mucho a que haya una continuidad y a que realmente pues, el responsable de la enfermedad sea el propio paciente. Sin duda, la incorporación de los pacientes es básica y de los cuidadores en muchos casos. Y después, claro, hay que intentar utilizar todos los recursos, que a veces van más allá de lo que conocemos como sanitario, incluso ver polideportivos, es decir, sistemas de que todos podamos participar. Pero cada uno, vuelvo a repetir, está muy bien esto, el paciente, los cuidadores, buscar el sistema, pero cada uno tiene que buscar soluciones en su área. Ya no vale hablar de programas de España o de programas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No, vale hablar de cómo lo tiene usted en su área y cómo lo mide. En el área de León, ¿cuántos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo se le ofrece rehabilitación cardíaca? A los 3 meses, ¿cómo están sus factores de riesgo? Hay un programa, hay un sistema abierto que cada vez que el médico de primaria tiene una duda, un cardiólogo le responde. ¿En cuánto le responde? Esto es, y si los jefes de servicio
no lo hacemos, es decir, no tomamos la responsabilidad, que nos cambien. Que nos cambien. A la mañana estábamos un poco en que la gente está quemada, se va a la... No tenemos derecho a estar quemados. Y peores responsables de cardiología que tienen unas esperas terribles y esa misma tarde pueden ver en su privada a los de la espera. Eso ya es lo más demencial que puede suceder en un país. Y las cosas hay que decirlas. Y ese jefe de servicio dirá que si el gerente no le pone 7 o 8 más cardiólogos. Déjelo. Déjelo, ¿no? Y de verdad que es algo tan grave en este momento, tan grave, que realmente o nos lo tomamos en serio los profesionales o nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer, ¿no? Y lo que se va a ver en el 21, en breve saldrá, va a poner los pelos de punta en mortalidad cardiovascular. Por tanto, un poco para acabar, una palabra un poco respecto a esto de cada uno de vosotros. Pilar, evidentemente, ojalá todos los síntomas coronarios agudos, sobre todo con ST elevado, vinieran por el 0,61 y llamaran al 0,61 o al 112 y vinieran. El hospital, eso que has dicho, en 24 horas todo síndrome coronario agudo debe tener un eco. ¿Cuántos tienen en tu área un eco y tal? Es decir, cosas fundamentales. ¿Cuál sería una clave que tú destacarías de toda la transición del paciente en el hospital, durante la hospitalización, que tú crees que podría ser un buen semáforo o un buen indicador de cómo lo estás haciendo, ¿no? Bueno, pues simplificando, yo me uno al proyecto de los valencianos de los 5 indispensables del alta. Todo informe de alta tiene que llevar los 5 indispensables y el paciente se tiene que ir pues, con la fracción de eyección medida con su número, con sus estatinas y ezetimibe de alta potencia, con todo el tratamiento optimizado y el paciente informado. Porque, bueno, se está diciendo varias veces, ojalá todos pudieran ir a rehabilitación cardíaca, pero unos porque no la tienen y otros porque no pueden. A veces los pacientes, una cosa muy rápida. Yo un día había un chico joven que había tenido un infarto, vino a una revisión a los 2 meses, y estaba bien, no tenía ningún problema, y le digo, ¿y en qué trabajas? Me dice, soy taxista. Digo, pues yo creo que ya puedes coger el alta. Dice, no, yo el día que salí del hospital ya cogí el taxi. Entonces, es que los pacientes realmente tienen que estar informados, ¿no? Regina, en esa transición precoz. Yo 2 mensajes. Tenemos que recuperar la atención primaria y nos tenemos que implicar nosotros también y convencer a los que gestionan la salud de que no la pueden dejar morir porque se derrumba todo. O sea, creo que eso es fundamental en cualquier eslabón de la ruta del paciente. Y luego los jefes de servicio tienen que salir del ámbito del hospital. O sea, tienen que mirar esa ruta fuera del hospital. Si no tienen esa visión de gestión de esa ruta, si no se preocupan por organizarla, pues mal vamos. Vicente, como cardiólogo, con esa más conexión ya de la extensión, porque los pacientes con cardiopatía isquémica, aunque antes de llegar al hospital el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST se muere el 30%, pero todos los que salen del hospital en España entre un 10 y un 15% vuelven a ingresar en el año siguiente. Por tanto, cuidar la fase hospitalaria es muy importante, lo has comentado, pero lo que yo creo que es esencial para que haya una buena prevención en el futuro es hacer una buena continuidad asistencial. Y, por tanto, si no nos hemos alineado con atención primaria, con los médicos de familia y no tenemos una buena estructura, hay que crearla. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Yo creo que hemos empezado esta sesión con algo trascendental en prevención secundaria, hablando de cómo organizar, y esto es quizás el núcleo central. Está muy bien hablar de cosas muy concretas, pero creo que cada vez más es necesario hablar de gestión, hablar de cómo organizarlo, hablar de resultados en salud, porque aquí si supiéramos cómo están los pacientes de cada área al alta en estatinas de alta potencia, ezetimibe, beta bloqueantes y ECAs y doble antiagregación, pues ya rebasaríamos todo el tratamiento del síndrome coronario agudo. Si es que con tus resultados de tu área te permite revisarlo todo. Y yo creo que esto es una prioridad absoluta en este momento, ha sido siempre y más ahora. Por tanto, gracias a todos, gracias a Raquel y Rosa por la oportunidad que nos habéis dado y que me habéis dado de estar aquí y de alguna forma hablando de lo que estamos convencidos y que cada vez más hay que hablar de una forma clara y dar la responsabilidad a quien la tiene y sin profesionales responsables y comprometidos, el deterioro del mayor logro social que hay en este país, que no es otro que la sanidad pública, pues nos afectará a todos. Gracias.